Empezamos, Juana, bienvenida. Buenas tardes a todas y todos, la más cordial bienvenida. Hoy estamos presentes una vez más a través de las plataformas tanto de Facebook Live. Les damos la cordial bienvenida. Hoy estamos realizando el 21 coloquio de antropología, experiencias y vivencias antropológicas. Queremos saludar a todos para quienes están viéndonos y darles la más cordial bienvenida para quienes ya nos acompañan en esta plataforma. El día de hoy pues vamos a tener a personas muy importantes que nos van a compartir su experiencia. Como les había mencionado, pues hoy estamos realizando el 21 coloquio del área de antropología de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Como acto de inauguración del coloquio, le damos la bienvenida al doctor Ángel Valdés para que nos dé sus primeras impresiones. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Juana. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta inauguración y arranque del 21 coloquio de antropología, el cual ya es una tradición académica en la escuela que se celebra en concordancia con el aniversario de nuestra escuela, que este año cumplió 49 años como escuela no facultativa. Quiero felicitar al Consejo Consultivo, al coordinador, por la preparación de este programa del coloquio, en el cual estaremos 3 días, pues, nutriéndonos, actualizándonos, poniéndonos al día de las discusiones teóricos metodológicas en el área de nuestra competencia, que es la antropología, para que podamos también intercambiar puntos de vista, opiniones y reflexiones sobre los temas que se van a discutir en estas jornadas. Agradezco a los ponentes, a las ponentes. Tendremos a la doctora Elisel Con y a la doctora Ruth Piedrasanta y al doctor Juan Luis Ramírez, quienes serán los conferencistas, las conferencistas en estas jornadas, y también celebro y felicito la inclusión de estudiantes en este proceso. Hoy tendremos, que ya lo anunciarán debidamente, a Numa Dávila y a Victoria Alvarado, quienes también nos darán sus avances en sus investigaciones de cierre, porque estarán prontos y prontas a ser antropólogas y antropólogos de nuestra escuela. El próximo año espero que ya, hoy sí, tengamos un coloquio presencial que coincidirá con el 50 aniversario de la escuela, aniversario que nos tiene que llevar a una reflexión profunda de lo que se ha hecho, de los resultados positivos que se ha tenido en la escuela en general y en el área en particular, y también para repensar nuestra escuela y nuestra área de antropología de cara a los otros 50 años que tendremos por delante para poder legar en este año de aniversario número 50 un aporte más de los tantos que hemos hecho para que continúe desarrollándose la antropología guatemalteca con punto de base y de acción en nuestra escuela de historia. Va a ser un año donde discutiremos, por tanto, los programas, los normativos, los cursos, el pensum, nuestro quehacer, nuestra proyección hacia la sociedad guatemalteca, que es a la que nos debemos, nuestra proyección al interno de la Universidad de San Carlos, que todas y todos sabemos que requiere de una renovación total después de lo que ha acontecido y en la situación en la que nos encontramos. Otra de las cosas que deseo impulsar para este 50 aniversario es lograr completar y poner en marcha un protocolo contra el acoso de todo tipo: acoso sexual, acoso laboral, acoso personal, acoso por identidad étnica, lingüística, para que logremos un ambiente de la escuela acorde a nuestros principios, acorde a lo que deseamos para la sociedad guatemalteca, que es una sociedad inclusiva, equitativa, igualitaria, y donde todas y todos tengamos las mismas oportunidades y también las mismas responsabilidades.
Bienvenidas y bienvenidos entonces a este 21 coloquio que estoy seguro que nos aportará muchísimo conocimiento, muchísimos elementos para la reflexión y que estoy también seguro será el punto de arranque para muchas tesis de licenciatura que se cocinarán, por decir una manera, en estas jornadas. Reitero mi felicitación al coordinador Mario Sosa, el maestro Mario Sosa, al Consejo Consultivo del área y a todas y todos los profesores que también han participado y participan activamente en sacar adelante el área de antropología y en formar antropólogas y antropólogos acordes a las necesidades del país. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Hemos escuchado las palabras del doctor Ángel Valdés, quien es nuestro director como Escuela de Historia. Seguidamente le damos la palabra a Mario Sosa, el coordinador del área de antropología. Adelante, Mario. Muchas gracias, Juana. Para empezar, pues buenas tardes a todas las personas que nos acompañan a través de la plataforma de Facebook Live y de Zoom. Les damos la bienvenida reiterada a este 21 Coloquio de Antropología, una iniciativa del Consejo Consultivo del Área, siempre novedosa, que busca problematizar la realidad desde la perspectiva y desde los ejercicios antropológicos. Quisiera empezar refiriéndome al carácter significativo que tiene la fecha del día de hoy. Yo soy de la idea de que el antropólogo y la antropóloga no puede estar encapsulado, situado en una burbuja fuera de su contexto mediato o inmediato. En ese sentido, como sabemos, la antropología es muy dada a recuperar la memoria histórica que nos corresponde, no solo en dirección para situar nuestro aporte antropológico, sino para contribuir obviamente también en las transformaciones que sociedades tan desiguales, tan carentes de democracia, poseemos en términos generales en América Latina. En ese sentido, hay dos hechos fundamentales que marcan la fecha del 11 de septiembre. Uno de ellos tiene que ver con los 50 años del golpe de Estado a Salvador Allende. Salvador Allende, que como sabemos fue un socialista que encabezó la Unidad Popular, una instancia de unidad de organizaciones políticas y populares chilenas que sacó adelante un proyecto importantísimo de transformación social en ese hermano país. No obstante, indudablemente un proyecto de esta naturaleza, como suele ser obvio, atenta contra los intereses de las clases dominantes, contra los intereses del capital transnacional y por supuesto también contra los intereses del imperio que finalmente es aquel que viene persiguiendo someternos a sus designios. Estoy hablando fundamentalmente del imperio estadounidense. Sabemos que ese golpe fue perpetrado no solamente por esa especie de casta militar que traicionó al propio país chileno, por la oligarquía chilena, obviamente por otros segmentos, uno de ellos, por ejemplo, el vinculado a la Iglesia Católica de ese entonces, a buena parte de la jerarquía católica de ese entonces en la sociedad chilena, y por supuesto del imperio estadounidense. Un hecho que fue parte de una política regional, ¿verdad? Por un lado, el Plan Cóndor que se implementó en toda América del Sur, que incluyó asesinatos, secuestros, desapariciones y que era parte además de una política geoestratégica dirigida por Estados Unidos que nos impactó en toda América Latina y que tuvo causas tan deleznables como el genocidio que nosotros como pueblo guatemalteco, los pueblos indígenas y mestizos, las comunidades rurales y campesinas sufrieron principalmente. Otro hecho importante que marca esta fecha son los 33 años del asesinato de Estado de la antropóloga Mirna Mac Chan. Como todos sabemos, Mirna Mac es un símbolo para nosotros, los antropólogos y las antropólogas de este país, porque sin duda su praxis como antropóloga y como política comprometida con aquellos sujetos que estaban padeciendo precisamente el genocidio en este país, llevó a que se le focalizara o que se le ubicara como un objetivo por parte de la estrategia contrainsurgente.
más allá de que haya sido una instancia, el Estado Mayor Presidencial, el que ejecutara, el que planificara y ejecutara ese deleznable crimen, nosotros sabemos que esto era parte de una política contrainsurgente y genocida que venía implementando el Estado guatemalteco, obviamente en función de la defensa de un proyecto histórico y de intereses de la clase dominante y del imperio estadounidense también, y por supuesto de esa misma casta militar que encabezaba ese ejército terrorista que atentó contra los pueblos que coexistimos en este territorio. No quería entonces dejar de referirme a estos dos hechos, porque son dos hechos relevantes que, reitero, no podemos sino situar en nuestro imaginario como antropólogos y antropólogas, siendo que nuestro quehacer y nuestro aporte debe situarse, para empezar, en el ámbito de lo humano y en la búsqueda de transformar todas aquellas condiciones necesarias para garantizar sociedades justas y democráticas, lo cual, como sabemos, no solo se logra en perspectiva de la aldea o del país al cual pertenecemos, sino también debemos situarlo en un ámbito mucho más grande, en este caso de la patria grande de nuestra América, como bien le denominaba Bolívar y Martí en su momento a esta región configurada por pueblos cercanos por nuestros distintos orígenes. Retomando entonces la especificidad de esta convocatoria, este 21 coloquio de antropología ha sido concebido por el Consejo Consultivo del Área de Antropología como un espacio para problematizar la antropología, principalmente desde las experiencias de investigación de antropólogos y antropólogas destacadas y de estudiantes de nuestra licenciatura. Más allá de recuperar resultados de investigación temática, pretende la puesta en común de experiencias vividas, de reflexiones teóricas, metodológicas y o epistemológicas implicadas o procedentes de tales ejercicios. Para el efecto, entonces, se han organizado 3 jornadas. Cada una iniciará con la recuperación de experiencia de antropólogas y antropólogos con enriquecedoras investigaciones, para luego proceder a la presentación de ponencias de estudiantes que desde sus prácticas antropológicas e investigaciones de tesis aportan indudablemente en esta búsqueda que nos hemos planteado para el evento tradicional, diríamos, de nuestra licenciatura, del área de antropología de nuestra escuela de historia. Sin más, entonces, un abrazo para todas y todas. Esperemos que estas 3 jornadas nos enriquezcan precisamente en nuestra formación, en nuestras búsquedas de enriquecernos a partir de las experiencias de los colegas y las colegas que van a estar compartiendo con nosotros. Muchas gracias, Juana, y dejo en tus manos esta jornada. Gracias, Mario. Reiteramos nuevamente la invitación para quienes se están sumando a la transmisión de Facebook a que nos puedan acompañar durante una hora, hora y media, ya que estamos abordando temas muy importantes sobre el quehacer antropológico que busca problematizar la realidad y puede construir una propuesta siempre novedosa que siempre nos hace acercar a la realidad. Seguidamente voy a presentar a uno de nuestros invitados para el día de hoy. Está el doctor Juan Luis Ramírez Torres. Él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. También es licenciado de Antropología Social, Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es maestro en estudios latinoamericanos de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es doctor de antropología del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. También ha participado en líneas de investigación de antropología del símbolo, antropología médica y antropología de las religiones. Premio a las mejores tesis del posgrado en Ciencias Sociales 1997, área de Antropología por la Academia Mexicana de Ciencias. También en el 2004 estuvo participando como presea Ignacio Ramírez Calzada por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es profesor visitante de las universidades, Universidad de San Carlos de Guatemala, Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Perú.
en la Universidad Jaume I de Valencia, España. Algunas de sus publicaciones muy interesantes: en el 2000, Cuerpo y dolor semiótica de la anatomía y la enfermedad en la experiencia humana, en la Universidad Autónoma del Estado de México. En el 2012 también publicó el Jaguar, transformando una hipótesis poliédrica a propósito de la danza El Caballito Blanco, en revista Estudios de Cultura Maya, el volumen 40, 2012, otoño-invierno. Luego, en el 2017, del binomio frío-caliente a la complejidad poliédrica de una estructura mesoamericana profunda de México, de la Universidad Autónoma del Estado de México, ediciones EON. En el 2021 también presentó en punto de cruz semiótica de una geometría de la Mesoamérica antigua a la iconografía textil otomiana actual, estudios de China, de la Universidad Autónoma de México. Así que le damos la cordial bienvenida al doctor que pueda intervenir. Adelante, doctor Juan Luis Ramírez Torres. Muchas gracias, aprecio en verdad de una forma muy especial esta invitación que me han hecho y espero corresponder con lo que les voy a compartir en esta charla, ¿sí? Voy a apoyarme en una presentación que preparé. Por ahí tuvimos algunos problemitas de audio. Lamentablemente no voy a poderles participar la música que implica en estas partes de trozos de cultura, pero vamos a tratar de salir adelante. Lo primero es problematizar a la antropología como el antropos, es decir, como el hombre. Y entre paréntesis, sí preciso que en ocasiones se dice que el hombre es un vocablo que no contempla a la mujer, pero no olvidemos que en los años recientes se ha buscado sustituir la E, la O o la A de masculino o femenino con la E, y podemos observar que en el vocablo hombre está la E, de tal suerte que sí me voy a quedar con esta palabra y trataré de explicarme a continuación qué es esto del antropos. Este antropos es una totalidad en su objetividad y en su subjetividad, en su complejidad que implica aspectos éticos, científicos, operativos en nuestro ejercicio profesional, por ejemplo, etnográfico, y en los contextos en el que nos ubicamos. Encarnada esta práctica nuestra de la antropología en la experiencia humana, en una cadena epistémica que considero no es unilineal, sino igualmente compleja y con los pies puestos, muy bien puestos, yo diría, en América Latina. Esto que ahorita es un enunciado, voy a procurar ilustrarlo con el siguiente material, en donde les iré compartiendo algunos aspectos que se antojarán tal vez biográficos de quien está hablando a lo largo de los años de ejercicio profesional. Aquí ven ustedes la fotografía de un grupo de niños con los que trabajé, pues ya hace bastantes años, hará cosa de 40 años atrás. Estos niños ahora pues, seguramente ya son hombres adultos, maduros, seguramente una parte de ellos con familias, pero que en aquellos años vivían, bueno, llegaron a un barrio urbano en la Ciudad de México conocido como La Merced. La Merced es una zona de comercialización de productos, verduras, frutas, alimentos en general. Y en este sitio arriban mucha gente migrante en búsqueda de trabajo. Una parte de ellos se ocupa como cargadores y estos niños llegaron allí para ocuparse justo como cargadores, pero un sacerdote católico, el padre Chinchachoma, los rescata y los incorpora a un albergue que él administraba
ya falleció el sacerdote, pero con la característica de que estos niños indígenas estaban exclusivamente en esta casa sin casi contacto con otros niños no indígenas, ya que el sacerdote había observado que estos niños indígenas no se drogaban en aquellos años, a diferencia de los niños no indígenas que sí eran consumidores principalmente de inhalantes. Allí, como ustedes pueden observar, están con algunos atuendos, no sé si el cursor nos permita ver, este niño con un penacho, por acá este otro niño con una cinta en su cabeza, a manera de gente indígena o en otras palabras de indios. Se representaron ellos a sí mismos como esos indios discriminados por el racismo de un país como el mío, pero que al momento de desarrollar la obra teatral fue un sociodrama. Llegó un punto en que los vaqueros, los que están hacia la derecha, ya no querían seguir siendo indios, perdón, vaqueros, sino que reclamaban el ser indios también. Disculpen, se da una discusión y en ese punto los que ya eran indios dijeron, ahora no somos indios, ahora somos apaches, como una manera de reivindicar lo étnico. Y a través de estos diálogos, de estas narrativas, pues el tesista de aquellos años, yo tendría unos 22, 23 años de edad, iba registrando esos elementos simbólicos. Otro elemento que encontramos, disculpen, fue a través de la pintura que les propuse hacer a estos niños y dibujaron esta, entre otras imágenes, esta casa en blanco y negro. Todo esto es simbólico. Y pueden observar ustedes que de esta casa parte una carretera. La carretera yo la interpreté como el proceso de emigración y la casa como el lugar de origen, su pueblo, su comunidad. Al mismo tiempo que la casa, no sé si paterna, pero sí materna. De tal suerte que hay un desprendimiento del vínculo materno a través del proceso migratorio y ustedes pueden observar que el camino de la carretera termina en la nada. Sí hay un punto de origen, el hogar, pero no hay un punto de llegada. Con lo que podríamos considerar que estos niños se quedaban sin brújula, se quedaban sin un referente estructural, simbólico, cognitivo firme, y con lo cual estaban en una circunstancia de, podríamos llamarle desimbolización, al mismo tiempo que en una condición de observar su situación anímica, emocional, como esta foto de este niño que acaricia con mucha ternura un osito de peluche que en uno de los ejercicios que hicimos llegó a sus manos. Lo que tenemos aquí, hace un momentito lo dije, es esta experiencia humana encarnada en este caso en estos niños. Algo de subjetividad, y que les va a sonar paradójico. Un día, sin que yo conociera Guatemala, soñé que estaba en un país centroamericano, no me quedaba muy claro en el sueño, y en donde yo veía camiones coloridos, autobuses de muchas formas en sus diseños de su carrocería, y que después de un tiempo, cuando yo afortunadamente por primera vez estuve en Guatemala, pude verificar que mi sueño estaba muy cercano a como son los autobuses en Guatemala. Aquí voy a entretejer algunos aspectos de nuestras subjetividades personales. No solamente hay subjetividad en la gente con la que trabajamos antropológicamente, sino también nosotros llevamos un acervo de subjetividades. Y ahí les dejo el relato de mi sueño. En esta época en que yo empezaba a acercarme a Guatemala, estuve ya en mi tesis de maestría, en donde comparé al movimiento de renovación carismática católica, con que algunos consideran es una postura religiosa conservadora, la comparé con la teología de la liberación
que tenía alguna presencia en los momentos que vivía Guatemala entre las décadas de los 80s, 90s y desde antes. Y este dibujo que ustedes ven, lo fotografié de un trabajo escolar de un niño guatemalteco en uno de los campamentos de refugio, en el que me quedó lo suficientemente claro que aunque los niños hubiesen migrado a territorio mexicano, su identidad nacional guatemalteca seguía allí, presente. No pensaron en el héroe mexica, mexicano Cuauhtémoc, sino seguían estando atados a estos referentes simbólicos de identidad guatemalteca como Tecunumán. Y ahí está este dibujo como evidencia. Como parte de mi experiencia en aquella época en la que me acerqué a los campamentos de refugio, tuve la oportunidad de acompañamiento a un grupo de refugiados a una repatriación. Regresaban a su país y este camión que ustedes ven con los bultos que lleva en la parte de arriba eran las pertenencias de este grupo repatriado y en el que yo veía nuevamente aquellos colores de mi sueño y que de repente me quedaba yo pensando, bueno, ese sueño fue premonitorio o posiblemente yo en algún libro, en algún documental, vi este paisaje urbano de Guatemala, pero se quedó ahí metido en mi subconsciente y después afloró en algún momento. No voy a abordar más en el punto. Y yo seguí cerca del país, de Guatemala, hasta que conocí, gracias a estudiantes de antropología, por cierto, de hace algunas décadas atrás, este lugar que posiblemente algunos de ustedes identifiquen, que son las 100 puertas. Y dejen y les platico una anécdota. Y les voy a pedir, por favor, que me disculpen una mala palabra que voy a pronunciar. Pero cuando yo estaba allí, un joven como de 22, 23 años, con el cual yo conversaba, me dijo, ¿ya viste ese cuadro que está arriba? Es el de una poeta que va a recibir el Premio Nacional de Literatura de Guatemala. Pero esa mujer está loca, seguramente tú la habrás visto por las calles deambulando. Y remató este chico. Porque en estas, perdonen la palabra, en estas putas condiciones sociales en las que vivimos, para salvarte, solamente enloqueciendo. Cuando yo escuché estas palabras de un joven, con esta concepción, autoconcepción, empecé a dimensionar las circunstancias en que nuestros países latinoamericanos, después de un proceso bélico, podemos entrar en fases de una profunda depresión. Esto lo vi en Guatemala, pero al ratito voy a hablar de mi país. Enseguida, yo ya me empecé a inclinar más por los temas de medicina y este dibujo que ustedes ven fue el rescate de la experiencia que yo ya había tenido con los niños Mazahuas de la Merced y que ahora retomaba para que los niños retrataran de mi percepción de la enfermedad. Y aquí tenemos cómo un niño se dibujó a sí mismo con estos puntos rojos en los cuales aparece esta línea blanca y se alcanzan a ver unos pies de color, unas piernas de color blanco. La concepción otomí reconoce que así como hay virus que me pueden enfermar y estos puntos rojos representarían la temperatura que sufrió aquel niño cuando enfermó, también los ancestros, las almas, los aires de muerto pueden enfermar a las personas. En esta otra imagen, todas ellas dibujadas, pintadas por niños, se retrata de una manera más explícita este espíritu en blanco que levantando los brazos amenaza con enfermedades, en este caso a los niños. Esta tercera imagen
Si bien el niño que la pintó no se dibuja precisamente con puntitos rojos o amarillos que también nos ponían enfermo, ni le achaca su enfermedad a los espíritus, dibujó este objeto en su brazo, en su mano o brazo, y cuando yo le pregunté qué es, el niño me dijo mi corazón. Cuando el niño respondió de esta manera, pues yo ya había revisado las estadísticas de morbilidad y mortalidad de la zona y pues tenía claro que los riesgos de alguna enfermedad cardiológica, cardiovascular o más aún de fallecimientos por esta causa entre la población infantil pues era francamente bajo. De tal suerte que fui entendiendo que este corazón era la representación de sus emociones amorosas y que este niño tenía una asociación entre sus vínculos amorosos o sus rupturas de vínculos amorosos como parte de los orígenes de su enfermedad. En este lugar tuve el caminar con una mujer tremendamente sabia en herbolaria curativa, diríamos en lenguaje científico en fitoterapia, que me enseñó las plantas medicinales, con quien yo anduve parte de los montes y colinas de su pueblo en una comunidad otomí del Estado de México, y que al mismo tiempo nos fuimos vinculando de tal manera que llegué a conocer 3 duelos de ella. Ella se casó, se juntó 3 veces con parejas diferentes. Y en 3 ocasiones la miré cuando llegaba a su casa llorar la muerte de uno de ellos, después la muerte de un segundo y la muerte de un tercero. De tal suerte que nosotros vamos dimensionando que eso que algunos llaman informantes, pues no son una maquinita que nos arroja datos. Eso que a veces llamamos informantes son seres humanos. Es gente que llora, que sufre, que padece, que se casa, que enviuda, que se duele, que llora. Y en alguna ocasión una estudiante de sociología me fue a buscar para pedirme que le presentara con algún informante, así me lo preguntó, que le pudiera hablar de la medicina tradicional en los pueblos indígenas. Entonces, pues me resultó obvio que le dijera, ve con doña Chela. Y le subrayé, nada más que en mi opinión no es informante. Doña Chela es una sabia de las plantas medicinales. En aquel entonces yo estaba haciendo trabajo de campo en una tierra del sureste mexicano, zona chocolatera, y entonces tenía por allí una bolsita de chocolates y le pedí a esta estudiante que me hiciera favor de llevarle ese chocolate a doña Chela. Después de varios días regresó, tocó mi puerta y me dice con la cara descompuesta, dice, ¿qué cree? Le digo, ¿qué pasó? Llegué, me decía la chica, pregunté por doña Chela y salió una niña. Le pregunté, ¿está doña Chela? Y me dijo, ya no está. Le dije, ve a buscarla, por favor. Y le volvió a reiterar, ya no está. En eso salió un jovencito, le preguntó al jovencito por doña Chela y le dijo, murió. Entonces, esta alumna regresó con la bolsita de chocolates en el brazo y le dije, ya ves que no son informantes. Estos capítulos se los comparto para ir ilustrando cómo en nuestro trabajo etnográfico, científico, antropológico, podemos oscilar entre el dato duro y los vínculos humanos. Paso, y por favor pido que si me excedo en el tiempo, por favor. Estas son 2 fotos de un templo de renovación en el Espíritu Santo, un templo carismático católico, en donde yo asistí porque en ese momento no iba como investigador de antropología, sino iba acompañando a una prima mía que tenía un padecimiento terminal. Ella, junto con su demás familia, iban a estas misas de sanación con la esperanza de poder encontrar alguna solución al padecimiento de mi primo.
Estábamos platicando, había gente rezando, miles de asistentes en estas reuniones, y en eso oí un rumor, y la gente levantaba la vista hacia el cielo. La imagen de la izquierda pareciera ser que con las nubes se formaban esas cruces, no sé cómo las quieran interpretar ustedes, pero en el contexto religioso de Montemaría, la gente interpretó que se estaban formando cruces. Pasó unos minutos y al poco rato, otra vez el rumor, y se veía la imagen que ustedes pueden apreciar del lado derecho, en donde la figura, salvo su mejor interpretación, colegas, pareciera ser un Cristo que con los brazos abiertos descendía con su túnica, incluso en la parte de arriba pareciera ser que estaba la corona de espinas, y el movimiento de la nube aparentaba ir de abajo, de arriba hacia abajo, a donde estaba la masa de asistentes a la misa. Ya para este momento era una locura de llanto, de gritos, de rezos, de gente, yo la vi, que iba en silla de ruedas e intentaba levantarse para alcanzar una cura milagrosa que no llegó, pero fue una manifestación de emociones muy fuerte, muy intensa. Aquí vemos al padre Gilberto que encabezaba este templo, hablando con una chica que daba su testimonio de alguna curación recibida por la asistencia a este templo. Y era infaltable la presencia de los grupos musicales para acompañar las alabanzas. Tenía preparada música y lamentablemente, checamos, no pudimos reproducirla, así que me disculpo, les debo las piezas musicales. Estando en Montemaría tomé esta foto en donde yo me preguntaba, ¿y por qué la gente enferma? ¿Por qué la gente llega aquí con tanta fe? Y me encontré con esta mujer que cubría a sus hijas y sus hijos, todos ellos encorvados en torno de su mamá. Y allí fue, diríamos en México, me cayeron los 20. Allí fue cuando reparé, cuando pensé en que parte de las enfermedades que se llevaban a Montemaría para curarse tenían que ver con un proceso de desestructuración de los vínculos sociales, de desestructuración de los vínculos amorosos, como ya lo señalaba aquel niño del corazón en la mano. Con esto observé, que en el proceso salud-enfermedad había un factor sumamente relevante. Literatura médica, el 80% acude a consulta médica por dolor. Si no le duele, no. Entonces, aquí podemos ver dos casos, los de arriba, de personas que señalan con un puntito la parte donde les duele, la región abdominal en este caso. El del inferior derecho es un estómago, no se dibujó él, se dibujó solamente a través de su estómago. De alguna manera, este enfermo era un estómago, no una persona con toda su corporeidad. Y en la imagen inferior izquierda, vemos que si bien una niña de 10 años nos muestra un puntito donde tiene también dolor abdominal, dibuja lágrimas. Y nuevamente aquí tenemos el aspecto de lo doloroso, que después trataría yo en una distinción entre dolor y sufrimiento, pero a fin de cuentas una variante emocional en la enfermedad. Este estudio sobre el dolor me resultó sumamente agotador. Yo también atravesaba por un proceso fuerte de pérdidas y terminé este trabajo, que resultó en un libro, lo terminé muy agotado, muy desgastado emocionalmente. Entonces yo necesitaba salirme de ese agujero en mi subjetividad. Y dije, qué mejor que un proyecto de música. Yo soy muy inclinado a escuchar música, entonces dije, vamos a hacer un proyecto de música
y encontré la idea de que el cuerpo humano tiene música en su enfermar y tiene música en sus relativos estados de salud. Y aquí vemos este grupo de mujeres danzantes de un bailable que se llama de las Pastorcitas. Lamentablemente no tenemos la oportunidad de escuchar la música, pero en estos bastones que ustedes miran que portan con cascabeles, los hacen sonar golpeándolos contra el piso, el suelo, y producen un sonido que, para no extenderme más, evoca el sonido de la lluvia, pero también evoca el sonido de los líquidos humanos, sea el líquido amniótico de la madre o también los fluidos corporales humanos que estarían asociados con el semen masculino. De esta suerte que entonces los sonidos humanos estarían recreándose en estas danzas. La música que les acompaña, como puede verse en este extremo izquierdo, es de instrumentos de cuerda. Aquí hay un guitarrón, hay un violín, una guitarra, pero también llegan a ser acompañados por un tambor. Y en el caso del tambor, estoy convencido, y esto no lo digo yo, lo dicen otros estudiosos más especializados en musicología, el tambor es el sonido del corazón materno, de tal suerte que tenemos sonido femenino materno en el tambor y sonido masculino en los cascabeles. Este grupo lo comparé con un grupo maya chontal del estado de Tabasco, en el sureste mexicano, y esta foto corresponde a una celebración dedicada a San Francisco de Asís, en 4 de octubre, en un santuario muy relevante para la población indígena chontal. En aquella ocasión se promovió juntar a muchos músicos, que como ustedes pueden observar aquí, serían 2, 4, 6, 8, cerca de 10. El grupo total sería como de 20 músicos, cuando el grupo de tamborileros, que así se les llama, son 3 o 4 músicos, un músico con este tambor que le llaman macho, nótese que está cortado en la región genital de los tamborileros, un tambor de mayores dimensiones que ya veremos más adelante y un músico de la flauta de carrizo. En esta ocasión, el estruendo musical que se alcanzó para esta fiesta de San Francisco fue muy fuerte, muy intenso, y pues eso provocó un estado muy animado entre los asistentes, del cual también se contagió el sacerdote, un sacerdote de origen italiano en ese momento, que arrebatado por esta pasión, decidió sacar de su nicho, decidió sacar de su vitrina a San Francisco de Asís que vemos en la foto. Cuando lo estaban sacando, la gente que estaba en el templo, en el interior del templo, empezó a decir que no podía sacar a San Francisco de Asís, porque acá en México, no sé en Guatemala, lo ignoro, se dice que con San Francisco de Asís se cierra la temporada de lluvias, y para el 4 de octubre San Francisco da un cordonazo que consiste en una última y gran fuerte tormenta. Cuando sacan a San Francisco de Asís, la gente se preocupa, estimando que podía haber allí una tormenta incontrolada. Cuando yo escuché esto, por curiosidad, el antropólogo se salió del templo, fue a la parte exterior del poblado, no me lo crean, pero lo que yo atestigo es que estaba haciendo un viento desatado. Entonces dije, caray, a lo mejor el causante de este viento es San Francisco. Cuando entré, ya estaban guardando nuevamente San Francisco. Me asomé nuevamente al exterior y el viento se había calmado. Obviamente puede ser esto una coincidencia, obviamente puede ser esto producto, como diría Clifford Geertz, de interpretaciones de los actores sociales de un sistema. Ya voy cerrando, espero que no esté agotando el tiempo. Y para mi país, hacia finales de la década de los 90, y a lo largo del siglo XXI hasta la fecha,
se ha incrementado un culto a la llamada Santa Muerte. Aquí vemos algunas figuras, esta mujer alta, de blanco, esta otra figura más pequeña, esta otra representación hundida sobre el muro, todas ellas representaciones de la Santa Muerte que coexisten, como aquí lo pueden ver ustedes, con referentes católicos. El sacerdote de este templo a la Santa Muerte originalmente se formó en un seminario católico, pero después se adscribió al culto de la Santa Muerte, y dejen y les termino de contar la historia. A los pocos años que yo conocí este templo, este sacerdote fue detenido, acusado de ser en la administración de las finanzas de un grupo de secuestradores. Actualmente, hasta donde tengo entendido, sigue preso, de tal suerte que evidenció este vínculo entre la Santa Muerte y algunos creyentes, no todos, algunos creyentes vinculados a la delincuencia. Junto con la Santa Muerte también se ha incrementado mucho el culto a San Judas Tadeo, que está del lado derecho. Aquí vemos cómo en el templo de la Santa Muerte, de un lado en relación con la entrada al templo, estaba la Santa Muerte, y del otro lado, hacia afuera, en la calle, estaba esta imagen de San Judas Tadeo como una pareja sagrada, ¿sí? Es muy complejo el caso, no lo abundo por falta de tiempo. ¿Quiénes le rinden culto a la Santa Muerte hoy en día? Fundamentalmente jóvenes, algunos jovencitos, una parte de ellos vinculados con la delincuencia, una parte de ellos son narcomenudistas que venden al consumidor directo distintos tipos de droga y que pueden rezarle a la Santa Muerte y también pueden tenerle fe a San Judas Tadeo. Estuve haciendo este trabajo, sigo dándole seguimiento a uno de los templos dedicados a San Judas Tadeo, tal vez uno de los más importantes que se encuentra en la Ciudad de México, y en ese lugar me encontré con esta imagen que retraté fotográficamente, en donde aparecen, como ustedes pueden apreciar, muchos trozos despedazados de algunas imágenes de San Judas. Esto me hizo pensar y preguntarme, ¿hasta dónde estos jovencitos no también están despedazados? ¿Hasta dónde estos jovencitos están hechos trozos en sus vidas? Y por eso esta vinculación con estos cultos. Esto va sucediendo después de que, hacia la década de los 60, en esta unidad habitacional de edificios con numerosos departamentos que ocuparon en la década de los 60 familias de la clase media que prosperaban en aquellos años, y donde el vivir en esta unidad Nonoalco-Tlatelolco, así se llama el lugar, era sinónimo de ser una familia acomodada y que estaba teniendo éxito en la vida gracias a sus estudios, a sus comercios, etcétera, y que todo iba, pues, de manera muy optimista para estas familias. Década de los 60. Este lugar fue el escenario de la matanza estudiantil en 1968 en mi país. De tal manera que de repente Tlatelolco dejaba de ser exclusivamente un lugar pulcro, incólume, donde podían vivir las clases medias sin ninguna perturbación, y se convirtió en un escenario para la política mexicana, un parteaguas de aquella matanza del 68. Y en el 85 se derrumban algunos edificios. En el terremoto de septiembre de 1985, aquí pueden ver ustedes este juego de 3 edificios muy altos y este otro edificio entre los dos conjuntos que se llamó el edificio Nuevo León. El edificio Nuevo León colapsa en el sismo del 85. Aquí pueden ver los edificios altos para que se den una idea del impacto emocional que vivió la sociedad mexicana en aquel momento del sismo del 85. Esto implicó que así como quedó despedazada estas imágenes de San Judas junto con los jóvenes, desde antes el país se había empezado a despedazar.
Ya para los tiempos mucho más cercanos, pues vino la epidemia de influenza y vino la epidemia de COVID-19, en donde el templo a San Judas Tadeo cerró. Cerró por razones sanitarias, y les cuento rápidamente una anécdota de aquel entonces. Estaba yo en la entrada de la iglesia, y en eso llegó un hombre como 35 años aproximadamente, cargando su imagen de San Judas. Y encontró el letrero como el que ustedes ven aquí, y nos volteó a ver a los que estábamos al lado suyo. No nos conocíamos, y nos preguntó, ¿está cerrada la iglesia? Sí, le contestamos. Y enseguida, como diciéndose para sí mismo, preguntó, ¿y ahora qué vamos a hacer? Una de las pocas casas de refugio para este joven estaba cerrada en la pandemia y no tenía dónde ir, no tenía asidero. Su vida de alguna manera también quedaba destruida, como en el caso del sismo o como en el caso de otros eventos. ¿Sí? De esta suerte es que estamos en una selva de símbolos, y la manera en como yo voy trabajando estos temas es desde la observación del sistema social a través de sus símbolos. Casi nunca hago encuestas, hago pocas entrevistas, me aboco más a observar los símbolos. Ahí están mis datos en los símbolos, a través del acompañamiento con todas estas personas. Y la forma en como yo trabajo es desde un principio que me gusta verlo como un poliedro. Cada arista, cada conexión triangular son conexiones económicas, sociales, simbólicas, narrativas, patológicas, políticas, gastronómicas, etcétera, 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 etcétera. Porque la realidad humana es esta complejidad total, ¿sí? Y me gusta este concepto de la totalidad, porque en antropología médica, en algunos momentos se ha invocado al doctor Fernando Martínez Cortés, que habla del hombre en su totalidad. Por lo tanto, el enfermo es una totalidad. Y cuando se atiende al enfermo, dice este doctor, este médico, hay que atenderlo en su totalidad desde su padecer, no desde una patología precisamente o exclusivamente. Va a haber una patología ahí, indudablemente, pero antes de la patología hay un padecer humano en el enfermo. Y es lo que nos sugiere el doctor Fernando Martínez Cortés, que hay que abordar al enfermo en su padecer, en su totalidad, en esta complejidad que yo llamaría poliédrica. De tal suerte que no sé si ahora lo podamos ver con mayor nitidez, que la problematización de la antropología es un antropos de lo humano, del hombre, en su totalidad, en sus aspectos objetivos y subjetivos, en su complejidad ética, científica, operativa, contextual, desde la experiencia humana encarnada en cada ser humano, y en donde la cadena epistémica no es unilineal, sino igualmente compleja, es decir, poliédrica. Y todo esto lo hacemos con los pies puestos desde América Latina. Este es un esquema que tengo en una de las publicaciones, en donde hago estas conexiones poliédricas y donde ustedes pueden ver que en la línea más gruesa, frío, caliente, se conecta con el agua, con el fuego, luego sube al sol, baja al fuego terrestre, baja más a la cocina de humo, después se va a lo masculino, pero si bajamos por lo frío, llegamos a lo femenino, llegamos a la cueva, al agua terrestre, a la luna, y de esta manera vamos haciendo múltiples conexiones de un fenómeno sociocultural que nos interese. Pero finalmente lo que queda de toda esta complejidad, creo yo, es que en nuestro ejercicio antropológico hacemos una labor de acompañamiento, una labor no de disfrazarnos como viste la gente en el lugar, sino de hacer un acompañamiento, y nosotros como colegas sabemos, muchas veces la misma comunidad nos da un lugar, nos da un sitio, ¿eh? Y todavía cuento con
les platico una anécdota que viví en uno de los campamentos de refugio. Mientras no me paren, yo sigo. En donde, dejen y me quejo con ustedes tantito. Cuando llegué, nuestros hermanos del campamento, los hermanos guatemaltecos, me dieron mi maltratada. No me hablaban. Doctor, Sí, doctor, le faltan 5 minutos. ¿sí? ¿Terminó? Le faltan 5 minutos. Ah, ok. No, en un minuto despacho el relato. No me hablaban. Entonces el mexicano pues se tenía que aguantar todas esas cosas y más o menos mantuve una relación con los compañeros del campamento y regresé, amenacé con regresar. En mi segunda ocasión, eran tiempos de lluvia, septiembre, iba a ser la celebración del santo patrón del campamento y entonces me fui caminando como unos 8 kilómetros en tiempo de lluvias, en Chiapas. Entonces llegué enlodado hasta la Coronilla. En eso oí cohetes, dije, ya voy llegando, y escuché los cascos de un caballo, y en eso se acercó un hombre que yo ya había tratado, que iba montado, y me dice, ¿venís a la fiesta? Le digo, sí, pasa. Cuando me dijo, pasa, yo me quedé asombrado, y a partir de ese momento la relación empezó a cambiar. En otro momento asistí, obviamente, a la mayor cantidad de actividades de la fiesta que pude, y en una de esas actividades estaban los torneos de básquetbol. Cuando terminó la contienda y quedaron ya los primeros, segundos, terceros lugares, yo estaba ahí mirando, callado. El maestro de ceremonias me dice, maestro, se dirigió a mí, si nos hace favor de entregar los premios. Yo me fui, me estaban dando un cargo honorífico de pasar a entregar ese mexicano mirado como maestro los premios de uno de sus torneos. Creo que con el paso del tiempo, la perseverancia, el acompañamiento, podemos hacer muchas cosas en nuestra labor científico-antropológica y también en nuestra labor ético-humana, donde el dato es un dato encarnado en la experiencia humana. Hasta aquí, espero haber respondido a las expectativas que se tuvieron para esta charla. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sinceramente ha sido una ponencia muy interesante, en la cual pues nos pone como a indagar bastante en el tema. Y acá tenemos 2 preguntas. La primera pregunta dice, desde su perspectiva, ¿cuál o puede ser el distanciamiento posible del antropólogo y su subjetividad con respecto a la subjetividad del sujeto al que se investiga? Y la última pregunta que tenemos hasta el momento dice, ¿cómo articular el conjunto de elementos significativos que recupera para comprender al antropos? El tiempo es para usted, doctor, para que pueda responder las 2 preguntas. Muchas gracias. Perdón, ¿me podría repetir las preguntas, empezando por la primera, por favor, y disculpe? Claro que sí. La pregunta 1 dice, desde su perspectiva, ¿cuál es o puede ser el distanciamiento posible del antropólogo y su subjetividad con respecto a la subjetividad del sujeto al que se investiga? Ok. ¿Qué opino? Y me voy a ver muy poco científico. Que lo que menos podemos tener es distanciamiento. La palabra acompañamiento que estoy usando es parte de esa interacción con la comunidad. Es una relación compleja en donde nuestra vinculación cercana con la gente nos puede llenar de pasiones y de subjetividades, pero estoy convencido que cuando nosotros también vemos a la subjetividad como un dato,
podemos conjugar y conjuntar el sistema o subsistema de las partes objetivas de ese sistema sociocultural con la parte del subsistema subjetivo de ese macrosistema sociocultural. Y cuando nosotros conjuntamos el subsistema subjetivo con el subsistema objetivo y lo entrelazamos, creo que podemos encontrar una explicación mucho más vivencial del fenómeno social que estamos tratando. Yo sé que lo que estoy diciendo es una herejía, lo sé, pero estoy convencido de ello. ¿Sí? Llevo varias décadas trabajando de esta manera. Gracias, doctor. Y tenemos la segunda pregunta que dice, ¿cómo articular el conjunto de elementos significativos que recupera para comprender al antropos? Ok. No podemos aspirar, y esto ya lo dijo Edgar Morán, no podemos aspirar a articular toda la totalidad. Es una labor colectiva, conjunta, de largo plazo, por lo que cada investigadora, cada investigador nos tenemos que conformar con un trocito del pastel, con un trocito de esa gran complejidad. Por ejemplo, con los dibujos de los niños otomíes, pues yo me conformé solamente con la mirada de la enfermedad en niños. Me faltó la mirada de los adultos, me faltó la mirada de los abuelitos, me faltó la opinión del personal médico, pero tenemos que concentrarnos en un solo aspecto. Y lo mismo puedo decirles de cómo he abordado a San Judas Tadeo. No he hecho un estudio macro, he hecho un estudio fundamentalmente iconográfico de San Judas Tadeo, y así por el estilo. En cada uno de ellos tenemos un gran macrosistema, pero me parece que en esta gran complejidad nuestra aspiración tiene que ser humilde, no porque nos cortemos las alas, sino porque no podemos hacer una macroinvestigación desde un solo investigador o investigadora. Sí podemos hacer investigaciones más ambiciosas cuando tenemos buenos equipos de trabajo de investigación, en donde el equipo de trabajo de investigadoras, investigadores, esté trabajando también la epistemología que los... Perdón. Espero haber respondido a las preguntas. Gracias, doctor. Son dos preguntas que nos hicieron llegar. Y bueno, tenemos un espacio para comentarios también para quienes están en la sala de Zoom. Si alguien quiere intervenir para alguna pregunta o un comentario, pues el espacio es para ustedes. Bueno, si no hay ningún comentario, ninguna intervención, pues agradecemos al doctor Ramírez por esta ponencia. Ha sido una ponencia muy interesante, muy importante también para acercarnos con la realidad. Y desde nuestra perspectiva como futuros y futuras antropólogas, pues yo creo que es muy importante visualizar estas realidades que no es tan común, pero a la vez es muy importante. No sé si tiene algunas últimas palabras, doctor, antes de pasar a las siguientes ponencias. Claro. Pues además de agradecerles muy sinceramente la invitación, pues obviamente que mis palabras que les he compartido es un ejercicio de un investigador en la antropología que no pretende decir por dónde va la verdad absoluta, sino solamente compartirles una manera en cómo de mi parte he ido andando a la investigación antropológica convencido de que no podemos hacer una investigación desde la pura objetividad, incluso desde el constructivismo ya se ha dicho, no hay objetividad absoluta. Desde el constructivismo se ha dicho que la objetividad es relativa, y esta objetividad relativa va de la mano de la interpretación que surge. De tal suerte que posiblemente tengamos que revisar algunas cuestiones, como en el caso de las etnografías, donde dos antropólogos, trabajan el mismo poblado y cada etnógrafa sacan descripciones etnográficas diferentes. Entonces es innegable que ahí está la mano de nuestras objetividades.
De mi parte sería todo. Gracias. Gracias, doctor. Gracias por la ponencia. Como les habíamos dicho desde el inicio, para quienes nos están viendo a través de la página de Facebook, estamos inaugurando el 21 Coloquio de Antropología, Experiencias y Vivencias Antropológicas, que inició hoy, 11 de septiembre, y culmina el 13 de septiembre. Así que para quienes están en la página de Facebook, les damos la cordial invitación para que nos puedan acompañar el día de mañana, ya que tendremos otras presentaciones que también va a ser de temas muy interesantes. También tenemos la presentación de uno de los temas muy importantes que nos va a compartir Numa Dávila. Es estudiante del área de antropología y está en la fase final de su tesis. Nos va a compartir erotismo disciplinario y disidencia sexual, construcción social del deseo y prácticas sexuales de personas ladinas y mestizas en la ciudad de Guatemala. Así que le damos la cordial bienvenida a Numa para que nos pueda dar a conocer ese tema muy importante. Adelante, Numa. Muchas gracias, buenas tardes a todas, todos y todes. Agradecer a la escuela y al coloquio por el espacio para compartir un poco pues, del tema que he estado desarrollando como investigación de mi tesis de la licenciatura en antropología en la escuela. Voy a apoyarme aquí de una presentación, así que igual les pido porfi, espero que me dé tiempo, voy también a ser como muy conciso, no voy a poder profundizar mucho en todo lo que quisiera del estudio, pero pues aquí traigo alguna información para compartirles, así que por favor si me voy pasando del tiempo, si me pueden hacer ahí una señal, gracias. Bueno, pues yo quisiera compartirles que antes de pasar, que este estudio pues también está situado desde mi lugar como investigador y como persona disidente sexual y de género, que siempre he estado interesado en cómo se construye la sexualidad, cómo se vivencia el cuerpo, el placer, el sexo, el género, desde nuestras experiencias situadas especialmente como personas ladinas y mestizas, que creo que también es una posición pues que no se ha enunciado lo suficiente políticamente en Guatemala y que desde la antropología me parece una tarea indispensable empezar a asumir también nuestro lugar situado como racialidades en este contexto racista como es el guatemalteco. Y pues es desde este lugar en el que yo, a partir de mis experiencias y de mi propia trayectoria sexual, yo empiezo como a percibir entre mis círculos de amigues, de amantes y de personas pues en general con las que yo me relacionaba, como que había una idea, un imaginario que estaba vinculado a las prácticas sexuales y que, digamos de que era como un tipo de erotismo disciplinario y en este sentido retomo este concepto de erotismo disciplinario que lo tomo del psicólogo Daniel Fernández, con el que él se refiere a una producción subjetiva del deseo sexual que genera prácticas sexuales y eróticas que encarnan relaciones de poder y distancias políticas propias de regímenes racistas y heteronormativos que operan en diversos contextos culturales. En este caso, este erotismo disciplinario que yo empecé a percibir tanto en personas disidentes sexuales y de género como en personas heterosexuales, giraba alrededor de una noción de las prácticas sexuales falocéntrica, coitocéntrica, totalmente heterosexual, pero también en la que se reproducían algunos estereotipos racistas vinculados a la sexualidad de las personas. Entonces, este concepto de erotismo disciplinario, pues me fue importante para ir como desnaturalizando los gustos sexuales, porque a veces parece que cuando hablamos de sexualidad, cuando hablamos de deseo sexual, parece que nos referimos a cuestiones meramente fisiológicas, pero mi planteamiento pues desde esta investigación es más bien indagar en cómo ese deseo sexual se ha construido socialmente desde la particularidad de los grupos ladinos y mestizos disidentes sexuales, específicamente de la ciudad de Guatemala. Entonces, realmente lo que yo me pregunté fue cómo se construye el deseo sexual y qué prácticas sexuales estamos encarnando en este contexto cultural particular y a la vez globalizado.
Y esto es muy importante porque así como es importante hablar desde este lugar localizado como culturas ladinas y mestizas de la ciudad de Guatemala, es también no perder de vista las interconexiones que estamos teniendo a partir pues como de la globalización de los medios de comunicación y de las múltiples producciones culturales a las que estamos teniendo acceso en este momento presente. Bueno, para indagar, digamos, en esta pregunta detonante, pues yo tuve una serie de cómplices sexuales que fueron las personas con las que yo dialogué, que fueron personas ladinas y mestizas, disidentes sexuales y de género. Y pues mi trabajo de campo se basó principalmente en 18 entrevistas, 14 de ellas presenciales, 4 virtuales, y me parece también importante acá compartir algunos criterios importantes, sobre todo por el tema, ¿verdad? Que es un tema pues de sexualidad, de cuerpos, de deseo, en fin, de muchos temas como que pueden ser considerados muy íntimos o que han sido relegados solo a los ámbitos privados, ¿verdad? Entonces, hubo algunas consideraciones en cuanto a los espacios, por ejemplo, que las entrevistas se realizaran en espacios al aire libre, también por el tema del COVID, porque fue en ese periodo en el que yo inicié la investigación, y también que fueran espacios cómodos para hablar de sexo. Eso fue sumamente importante para que cada persona pudiera sentirse en la libertad de compartir sus experiencias. También, afortunadamente, tuve pues como una muestra, por así decirlo, muy rica en su diversidad. Hubo múltiples identidades de género, en este caso 10 personas cisgénero, que serían hombres con pene, mujeres con vulva, 6 personas trans de múltiples identidades, mujeres trans, hombres trans y personas no binarias, una persona que se identificó como queer y una persona que identificó su género como género humano. También hubo múltiples composiciones sexuales, podríamos decir orientaciones sexuales, pero yo ahí tengo como algunos debates políticos en cuanto a esas maneras de nombrar, así que más lo veo como composiciones sexuales. Y pues aquí tuvimos también participación de personas pansexuales, personas bisexuales, lesbianas, homosexuales, gays, lesbopansexuales, heterosexuales, etcétera. En este sentido, conocer estas formas de identificación también fue pues sumamente grato porque va también revelando esas composiciones sexuales, esas trascendencias de las fronteras de la identidad que antes parecían como parecíamos requerir de una definición de nuestra identidad sexual, pero más bien ahora parece que las sexualidades están siendo cada vez más fluidas y cada vez más mutantes, y eso es algo también importante a tener en cuenta. De racialidades, pues el criterio era que fueran personas ladinas y mestizas. En este caso hubo 8 personas identificadas como ladinas, 7 como mestizas, 2 como ladinas y mestizas y una persona que se nombró como no indígena. Y las edades pues fueron entre 25 a 38 años. La territorialidad, como les comento, fue la ciudad de Guatemala. Entonces, a ver, un poco como para ir indagando en esto de cómo se construye el deseo sexual, esto me llevó a 3 preguntas, digamos, que articulan la narrativa final de esta investigación y que también articulan esta presentación. Y la primera fue, ¿cómo se construye la idea de sexo como órgano y práctica sexual? Porque si vamos a hablar de deseo sexual, subyace una idea de qué es el sexo, ¿verdad? ¿Cómo es tener sexo? ¿En dónde está localizado el sexo en el cuerpo de estos grupos específicos? La segunda pregunta era, ¿cuáles son los cuerpos que se construyen como sexualmente deseables en las culturas ladinas y mestizas, disidentes sexuales y de género? ¿Y cuál es su relación con la violencia racista y heteronormativa? Esto, como les decía, responde también a una necesidad política de politizar el deseo y quitarle como esta fachada inocente que simplemente responde a gustos y afinidades personales y más bien articularlo en relación pues a un sistema hegemónico, ¿verdad? Y la tercera pregunta que tiene que ver con cómo y con quiénes estamos teniendo sexo las personas disidentes sexuales y de género, ladinas y mestizas en el presente. Así que esas fueron, digamos, como las 3 preguntas que generaron cada uno de los capítulos de la investigación. Y bueno, la primera pregunta que tenía que ver con esto de cómo se construye la idea de sexo, para esta pregunta fue importante apelar a la memoria de los participantes y remitirnos a algunas primeras experiencias en relación al sexo, ¿verdad? Vinculadas a etapas de infancia, en las que entonces, por ejemplo, la pregunta detonante de esta conversación fue cómo nos contaron qué era el sexo.
¿Qué primeras imágenes recordamos de ello? ¿Qué instituciones ponían a circular estas imágenes? ¿Y quiénes eran los protagonistas de estas interacciones sexuales que conocimos cuando estuvimos en el colegio, cuando nuestras familias nos hablaron por primera vez, cuando en la iglesia nos explicaron qué era la procreación, etcétera, etcétera, etcétera? En este sentido, me parece también muy importante, y esto yo creo que es algo para la antropología muy trascendental, que es importante resaltar, y es que esto lo retomo también de un blog que se llama Antropología de una persona corriente, que tiene datos muy interesantes, y es que no hay que olvidar que en todas las culturas se nos dice con qué, con quién y cómo tenemos que tener relaciones sexuales. Esto quiere decir que en cada cultura y en cada contexto histórico específico y a través de diversas instituciones sociales como el Estado, la medicina, la ciencia, la escuela, los medios de comunicación, etcétera, 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 se gestiona el cuerpo, el sexo y las prácticas sexuales. Y toda esta, digamos, esta gestión que se da de las prácticas sexuales y de nuestra idea de lo que es tener sexo, se da a partir de discursos que desde cada una de estas instituciones sociales articulan lo que Michel Foucault llamaba el saber del sexo. Ahora bien, el saber del sexo, compañeros, es algo muy relativo porque no hay que olvidar de que, como señala también otro autor que voy a citar ahorita, que es de apellido Sáez, no hay que olvidar que cada periodo histórico comprende el sexo de manera distinta. Cada periodo histórico, o sea, como que en cada periodo histórico también hay diferentes órganos que son considerados como sexuales. Las personas y los grupos humanos, ni en todos los pueblos del mundo, ni en todas las épocas de la historia, compas, han tenido sexo de la misma forma. Y yo creo que o sea, retomar, digamos, este enunciado y colocar el sexo como una producción sumamente cultural y profundamente histórica y política es uno de las cosas importantes, digamos, para mí con esta investigación. Entonces, bueno, algunos de los discursos sobre el sexo que fui encontrando en las experiencias de los participantes, yo los categoricé a través de 3 categorías. Había un tipo de discurso que tenía que ver con las representaciones de la ciencia y el mito de la naturaleza reproductiva. Estas representaciones se reproducían más en discursos escolares, también en la familia, y eran representaciones que había pues una idea de naturaleza vinculada meramente a la reproducción sexual, ¿verdad? O sea, la humanidad literalmente su única función en esta vida, en este mundo, es la reproducción sexual y esa es su naturaleza. Se daban también a través de representaciones anatómicas de los cuerpos que además eran sumamente simplistas, ¿verdad? Que no retrataban la complejidad de lo que son las genitalidades, por ejemplo, o las composiciones de lo que comprendemos que es el sexo genital. Y también, por ejemplo, se valían de representaciones de animales no humanos para justificar lenguajes heteronormativos y venir y decir todas las especies humanas y no humanas son heterosexuales. Aquí yo les puedo decir, hay que retomar apuntes de la biología que desde hace muchísimo tiempo han revelado que hay múltiples especies con una grande diversidad, no solo de relacionamiento sexual, sino también de genitalidad, de corporalidad, etcétera, etcétera. O sea, hay ahí también como, pues no todos los animales son heterosexuales y de hecho los que podrían identificarse como heterosexuales son de hecho muy mínimos y muy específicos. Y a todo esto lo que da es que, bueno, la ciencia no es neutra y que estas representaciones pues tienen un sesgo, ¿verdad? Que quiere hacerse pasar como algo natural, pero bueno, ahí nos metemos en otro gran tema. Había otro discurso identificado que vincula el sexo con el amor romántico, con la idea de la construcción de una familia heterosexual y de la procreación, que yo nombré cuando mami y papi se quieren mucho, porque así lo nombraron algunas de las personas. Y hubo un tercer discurso que tenía que ver, o sea, era más a través de imágenes pornográficas, y que aquí es interesante porque muchas personas dijeron que cuando tuvieron esos primeros contactos espontáneos con la pornografía, se preguntaron qué están haciendo. Y por eso yo nombro esto como zonas del no saber sexual. Porque en este sentido, en este momento de infancia en el que estas personas tuvieron contacto con estas representaciones del sexo,
las personas ni siquiera entendían que el sexo implicaba, por ejemplo, penetración genital, ¿verdad? Sino que más bien veían las representaciones de las personas con las sábanas hasta aquí, no sé si se recuerdan de las novelas de los 90, pero es interesante porque esto nos permite, por un lado, comprender de que el concepto de sexo está en formación en estas etapas, ¿verdad? Y que no es algo como a priori a la cultura, sino que el concepto de sexo se aprende en nuestra socialización. Y por otra parte, también nos revela que la visualidad y la epistemología de la imagen es sumamente importante en la construcción del saber sexual en estas generaciones y en estas culturas en las que estamos. Sí, me quedan 5 minutos. Uy, Dios, me voy a pasar porque ya no me va a dar tiempo. Pero bueno, quizá retomar la otra cuestión, ¿verdad? Como indagué también en los atributos construidos culturalmente como bellos en grupos ladinos y mestizos. Y la pregunta detonante, ¿no? ¿Cuáles eran esos cuerpos deseables sexualmente? En este sentido, fue interesante perfilar que estos cuerpos deseables son cuerpos delgados, cuerpos blancos y con poder de clase, mientras que los cuerpos que no eran deseados fueron identificados como cuerpos gordos, cuerpos indígenas, negros, empobrecidos o que no cumplen con los mandatos binarios de género, cuerpos afeminados, machorros o incluso neutros también. Aquí me sirvió mucho esta categoría de racismo sexual que también es retomada por otro psicólogo, Olivas González, en base al trabajo de Frost y Robinson, que también son otros psicólogos que plantean este concepto en 2018. Y ellos plantean que el racismo sexual se basa no solo en la aversión a tener sexo o citas con ciertos grupos racializados, sino también en la reproducción de estereotipos sexuales racistas y exotizantes. En este sentido, yo me pregunté, ¿a quiénes aman y con quiénes cogen los ladinos? Y aquí pude encontrar, por ejemplo, que entre los participantes fue muy mayoritario el hecho de que las personas ladinas y mestizas tienden a relacionarse de manera endogámica. Y en este caso, por ejemplo, la mayoría compartió que sí sintió deseo sexual hacia otras racialidades. 8 personas sí tuvieron prácticas sexuales con esas otras racialidades, pero nadie tuvo una relación de pareja con estas racialidades en el contexto de Guatemala. Esto también fue interesante porque hubo personas también que pues como que mencionaron esta endogamia, pues no solo en el plano del deseo sexual, sino también en el deseo de establecer relaciones de amistad y relaciones afectivas. Y esto también es importante porque nos habla pues como de este racismo, esta aspiración blanca y esta idea de movilidad social a partir de las relaciones de amistad. Y finalmente, pues muchas personas reflexionaron de que esta realidad endogámica, estas distancias políticas y afectivas entre personas ladinas, personas indígenas, afrodescendientes y demás identidades raciales o racializadas, se dan también porque en Guatemala no hay espacios de socialización y se vive una configuración de la ciudad a través de una segregación racial. Esto es sumamente interesante. Había personas que decían, es que yo nunca he visto una persona indígena en estos espacios o nunca he visto una persona, y eso también pues llamó mucho la atención porque entonces nos preguntamos en qué lugares sí vemos a estas personas, por qué no las vemos y para qué nos han indicado qué es cada cuerpo y cómo esto ha moldeado nuestros deseos. Miren, yo creo que me voy a quedar un poco ahí. Quizás solo quisiera decir como respecto a las prácticas sexuales, ¿verdad? Que hay, o sea, el aprendizaje natural es, y que no natural, naturalizado, que hemos aprendido a través de estos discursos, pues es la idea de que el sexo se basa únicamente en prácticas penetrativas en la que el ser penetrador tiene que ser masculino y tener una actitud dominante, y la persona que es penetrada se concibe como feminizada, sumisa y que únicamente está en una posición de ser penetrada. O sea, realmente esa es la idea normativa de cómo comprendemos el sexo en la actualidad. Sin embargo, los participantes pues hablaron como que esto de los roles sexuales, pues si bien han sido aprendizajes culturales a partir de lógicas de género y de poder, como estas que ya les menciono, hubo otras personas que dijeron que esta cuestión del rol sexual ya es algo que se trae innato, y otro grupo que compartió experiencias de versatilidad, es decir, que estos roles sexuales van cambiando con el tiempo y que tampoco las prácticas penetrativas tienen que ser la forma determinante de cómo se concibe el sexo. Ahora bien,
ya para cerrar, creo que para hablar de sexo y hablar de sexualidad y de deseo sexual en este presente, es importante no obviar la influencia de las tecnologías. En este sentido, la configuración de las sexualidades de estos grupos se ve afectada por la pornografía, prácticos como los poppers, la Viagra, las hormonas, los métodos de prevención sexual, los anticonceptivos, los juguetes sexuales, las prótesis y diversa cantidad de objetos que forman parte ahora de cómo estamos produciendo nuestros cuerpos, cómo estamos materializando nuestros deseos sexuales y nuestras prácticas. Es importante también decir de que a pesar de este aprendizaje binario, heterosexual, normativo y reproductivo del sexo, las personas sí están teniendo otras prácticas sexuales, pero no están hablando de ello. Y aquí es importante decir de que sí hay prácticas de ruptura que implican reconfiguraciones genitales y eróticas, como por ejemplo el hecho de que una realidad de este estudio fue que la mayoría de personas o las prácticas sexuales más presentes y placenteras no fueron prácticas coitocéntricas ni penetrativas, sino que fueron, por ejemplo, el sexo oral, las prácticas de frotación, el juego previo, las prácticas de sadomasoquismo, el voyerismo y la masturbación. Y bueno, solo quisiera decir de que hablar de sexo es sumamente político, y que como señala Sáez y Carrosca, es importante recordar que en el mundo aún existen más de 80 países que penalizan la homosexualidad y en los que las personas son encarceladas, torturadas y asesinadas por practicar sexo que no se ajusta a la norma coitocéntrica heterosexual impuesta. Y por eso es que tenemos que seguir hablando, y pues como también produciendo nuestros saberes. Entonces, para cerrar, pues creo que plantear el sexo como una producción histórica y cultural nos va a permitir desde la antropología guatemalteca seguir profundizando en la producción de subjetividades sexuales ladinas y mestizas en relación con los múltiples sistemas de poder, y las múltiples políticas que imperan en estos territorios, y sobre todo conocer las formas en las que las personas disidentes sexuales y de género estamos encarnando nuestros cuerpos en el presente, nuestros erotismos y la producción de nuestros saberes sexuales. Así que muchas gracias. Gracias, Numa. Por acá tenemos dos preguntas de la licenciada Olga Pérez. Dice, ¿qué controla o qué produce esta disciplinarización heteronormada y este perfil del cuerpo? Esa es una pregunta. Luego tenemos otra pregunta, dice, ¿cómo se identifica este modelo dominante en la antropología? Wow. Ay, Dios. Bueno, voy a empezar con la de Olga. Pues bueno, la verdad es que hay muchas formas y cuestiones teóricas ya planteadas para aproximarnos a este disciplinamiento heteronormado. Pues yo diría que me acojo, por ejemplo, a algunas teorías de los monocultivos, de una investigadora guaraní que se llama Jenny Núñez, que ella plantea cómo con la colonización de América se impuso un sistema de monocultivo que implicó, por un lado, el monocultivo de género, que impuso este binarismo entre hombres y mujeres y borra todas esas identidades y todas estas prácticas disidentes sexuales, y también un monocultivo de los afectos que no solo tiene que ver con la imposición del sistema monogámico y el control de la sexualidad, sino que también institucionaliza el coito heterosexual como práctica sexual hegemónica frente a otras prácticas no reproductivas que no eran funcionales, pues en todo este también como desarrollo de este sistema capitalista, ¿verdad? Que también pues tiene estos orígenes coloniales. Entonces, ese disciplinamiento podríamos decir que viene desde la colonización, o sea, tiene un origen completamente colonial. Como les digo, falta tiempo para poder profundizar en este perfil de cuerpo, ¿verdad? Pero creo que este modelo dominante en la antropología parte tan solo desde el simple hecho que no sepamos o que no concibamos de que no todos los pueblos del mundo son y han sido heterosexuales, o que no todos los pueblos del mundo tienen sexo de diferentes maneras, se erotizan de diferentes formas. O sea, la antropología también ha sido muy androcéntrica y muy heteronormativa. Y hay mucha gente que desde los 70, o sea, desde hace muchísimo más, han venido criticando esto dentro de la antropología, y es lamentable que nosotros que estudiamos antropología no logramos leer esas fuentes, porque de verdad que hay una producción impresionante y desde hace décadas. Disculpa, la segunda pregunta, ¿cuál era?
ahorita, ¿qué controla o qué reproduce esta disciplinarización heteronormada y este perfil del cuerpo? Más bien la que hicieron en el chat, creo yo, de Facebook, ¿no? Porque a esta ya respondí, cabal. ¿O no había otra? Tenemos aquí del doctor Juan Ramírez, dice: ¿qué sucede entre integrantes de los pueblos indígenas? En el caso mexicano, esta porción es sumamente explotada y deshecha por los no indígenas. Sí, justo aquí en Guatemala, pues yo sigo mucho el trabajo del filósofo Marco Chivalam, que es justamente una persona disidente sexual indígena que tiene mucho trabajo, pues desde su experiencia también como perteneciente a un pueblo indígena y a la disidencia sexual. Eh, pero realmente yo creo que, o sea, no podría como hablar de qué sucede entre, ¿verdad? Sino más bien como referir, por ejemplo, al trabajo que se está haciendo desde este lugar y que claro que es una crítica a estas violencias sexorraciales, a este consumo de cuerpos, pero yo creo que también es que hasta vinculado con una necropolítica que pasa tal vez de una política de la sexualidad, del deseo sexual y de los afectos, ¿verdad? Y cómo este racismo sexual, cómo esta política sexual racista, capitalista, clasista, etcétera, etcétera, afecta en la salud mental de las personas. En este caso, por ejemplo, yo desde mi posición como disidente sexual, cómo a mí me ha afectado mi salud mental y mi salud sexual estas representaciones hegemónicas en las que yo no tengo un reflejo, una representación, un reconocimiento social, donde mi cuerpo no es inteligible dentro de estos modelos de sexualidad, eso afecta sumamente la salud sexual. De hecho, hay un trabajo de un antropólogo que se llama Caleb Luna, que él trabaja el tema de la gordofobia, y él dice, por ejemplo, cómo el amor y las lógicas como de los interacciones eróticas es malo y atenta contra su salud mental y emocional, ¿verdad? Porque dentro de los términos del consumo de cuerpo, de los estándares de belleza, por ejemplo, su cuerpo gordo sufre una cantidad de violencias que es que de verdad, como personas que habitamos las disidencias, afectan hasta nuestra propia valoración de cómo nos valoramos a nosotros mismos, ¿verdad? Y a todas las violencias, pues, como estructurales a las que nos vemos sometidos. Gracias, Numa, y muchas gracias por la ponencia. Creo que ha sido también un tema que no es común que se hable en estos espacios, y creo que es bien interesante poder indagar más, pero por el tiempo también debemos de darle espacio a la otra compañera, que es Victoria Alvarado. Ella nos va a presentar apuntes sobre la investigación antropológica del movimiento feminista y el aborto en Guatemala. Ella está en la fase final de su proceso de tesis. También le damos la bienvenida para que ella pues, nos pueda dar a conocer su ponencia para esta noche. Adelante, Victoria. Gracias. No sé si me escuchan porque tengo mala conexión, entonces no sé. Sí, te escuchamos. Adelante. De acuerdo. Pues muchas gracias por el espacio y por este debate y esta conversación que estamos teniendo hoy. Principalmente quería presentar algunos de los apuntes y reflexiones que tuve a lo largo del proceso de tesis. Yo trabajé acerca del movimiento feminista y la lucha por el aborto en Guatemala. Antes de comenzar, me gustaría abordar un poco acerca del enfoque político y también metodológico, teórico, que abrazó toda mi tesis, y es el importante aporte que tiene la antropología al estudio de la dominación y las luchas sociales, sobre todo tomando en cuenta que la dominación es una categoría que combina tanto lo político como lo ideológico y lo cultural, y que esto va a tener una repercusión importante al momento de hablar del aborto. Posteriormente voy a abordar en ese aspecto. Y por otro lado, también el aporte que tiene a las luchas sociales, las dinámicas que se desenvuelven dentro de estas, los obstáculos
culturales y políticos que se anteponen a estas luchas emergentes, y sobre todo en un contexto como el que estamos viviendo en Guatemala, en el que hablar sobre derechos de las mujeres, sexualidad, placer, cuerpo, aborto, es muy penalizado, ¿no? Incluso durante la etapa en la que estuve haciendo la tesis, hubieron varios eventos que estaban encaminados a perpetuar la sumisión de las mujeres y a naturalizar la reproducción para, digamos, a naturalizar su sexualidad exclusivamente para la reproducción, y que esto va a ser algo muy importante al momento de abordar la temática. Primero, el acercamiento que tuve hacia el tema fue desde esta conciencia social hacia la situación y el contexto que viven muchas mujeres en Guatemala. Desde el plano más abstracto es hablar acerca de cómo hay una estructura, hay un sistema que se encarga de controlar el cuerpo de las mujeres, es decir, una disciplina, una moral sexual que está encaminada a que la sexualidad sea exclusivamente para la reproducción. Y vemos, sobre todo en contextos como Guatemala, en el que cuando se habla acerca de la religión y de todas estas concepciones, pues se ve que hay una direccionalidad que apunta hacia criminalizar el placer de las mujeres. Y esto se ve mucho cuando vemos, por ejemplo, todas las manifestaciones que se dan desde el conservadurismo hacia cuando se está hablando de aborto, cuando se dan manifestar cualquiera de las consignas que tenga, pues hay una concepción patriarcal, ¿no? Hay una direccionalidad que está encaminada a violentar todo lo que atente contra el statu quo, en este caso, pues estas ideas de mujer, madre, esposa, mujer abnegada, etcétera, etcétera, que viene también de un sistema de concepciones binarias que está encaminado a darle todos estos adjetivos a las mujeres, y que ya existen luchas que están tratando de desnaturalizar esto, ¿no? Que para mí es muy importante enmarcar esa parte, y es la naturalización de estas características hacia las mujeres. Sobre todo en enmarcar en que en Guatemala no existen datos actualizados acerca de cuántas mujeres abortan en la actualidad. Lo más cercano es muy lejano, desde el año 2000, 2006, entonces tenemos datos de que 22,000 mujeres reciben atención médica por complicaciones de aborto, y esto se debe al estado de clandestinidad en el que se realiza, y esto está enmarcado en dinámicas contacto social, cuáles son las redes de apoyo, cuáles son estas interacciones humanas que tienen las mujeres unas con otras, y eso tiene mucho que ver en cómo va a ser esa experiencia de aborto, ¿no? También hay mucha sensibilidad a la temática de las niñas madres. Esto es un tema que desde el movimiento feminista se ha abordado bastante. Hay varios estudios acerca de esta problemática. Por ejemplo, en Flaxo hay un estudio muy interesante acerca del suicidio y el embarazo involuntario en niñas y adolescentes, que parte, ¿no?, de este objetivo de visibilizar cómo un embarazo en niñas y adolescentes puede llegar a atentar contra su propia vida, y no solo desde lo físico, sino que también desde lo emocional, ¿no? Y que esto mismo va a repercutir a que ésta tome la decisión de atentar contra su propia vida, ¿no? Y estamos hablando de algo muy, muy grave, ¿no? Que toca bastante la sensibilidad de las personas del movimiento feminista y de las mujeres que están militando actualmente. En este contexto también vemos que hay una lucha por los servicios básicos en el que no se garantiza las mínimas
garantías para que se pueda dar una reproducción social óptima, ¿no? La pauperización del sistema de salud, el recorte de presupuesto a proyectos encaminados a mejorar la salud materna, la mortalidad infantil, todos estos aspectos también están incluidos en una dinámica de globalización y también, ¿por qué no decirlo?, de programas de ajuste estructural, ¿no? Y esto es algo que se ha abordado bastante. Entonces, todo esto aunado a un fuerte avance del neoconservadurismo, que lo llamo así porque está también vinculado con un proyecto neoliberal. Está íntimamente vinculado hacia perpetuar una idea de las mujeres que esté encaminada directamente a la reproducción. Sobre todo en esta construcción de las mujeres como una persona que tiene como destino natural el ser madre, ¿no? Y al momento de que existan luchas sociales que están constantemente criticando esta idea y desnaturalizándola, entonces surgen ataques, surgen proyectos de conocimiento como estamos viendo esta categoría que literalmente fue inventada por estos grupos como la ideología de género para denostar precisamente no solo los proyectos feministas, sino también para denostar todos los proyectos de investigación, todas las luchas que están por parte de la comunidad LGBTQ+, ¿no? Entonces vemos que este neoconservadurismo está cada vez más fuerte en Guatemala. Como sabrán, Guatemala es capital iberoamericana, capital pro vida, un título así bastante nefasto, pero esto es parte de este mismo avance del neoconservadurismo en Guatemala. Y bueno, en esta parte también quiero hablar un poco acerca de cuáles fueron las preguntas que me ayudaron a irme moviendo a lo largo del proceso etnográfico del trabajo de investigación, y me interesaba mucho saber cuál era la posición que tenía el movimiento feminista, colectivas, organizaciones, ante este contexto que les estoy exponiendo. Y pues a lo largo del proceso de investigación pude identificar que efectivamente existe un hilo histórico que conecta tanto las luchas pasadas como las presentes, y que esa acción colectiva que está surgiendo actualmente, que es bastante reciente y es por parte de las mujeres jóvenes, tiene también un pasado histórico y también está conectada con las luchas que se dieron en el pasado. No puedo ahondar mucho en esa parte porque no tengo mucho tiempo, pero sí les puedo decir que hay una conexión que tal vez no es que se haya comenzado desde el principio a hablar del cuerpo, de la sexualidad, del aborto, de los derechos sexuales y reproductivos, pero que este fue un proceso gradual y que sobre todo corresponde a un contexto social y político. Entonces, las demandas y las consignas y todos los proyectos políticos que están surgiendo también responden a un contexto social y responden al contexto histórico que se está viviendo. Sobre todo en que al principio se trató de visibilizar los derechos de las mujeres y encauzado también los derechos sexuales y reproductivos como un problema de salud pública, desde la salud integral, desde esta categoría, y a partir de ahí se va a desarrollar posteriormente hacia llegar al aborto. También al momento de hacer el estudio, por eso es que al principio hablaba de dominación y de esta estructura de pensamientos o concepción del mundo, es interesante también ir dilucidando que existe una vigencia de concepciones y estructuras de pensamiento tanto dentro del movimiento como afuera, y que esta se posiciona como uno de los principales obstáculos para que pueda avanzar la despenalización del aborto, no solo desde lo legal, es decir,
con una iniciativa de ley, sino que desde lo social y lo cultural, que es algo que se posiciona como un gran obstáculo por este mismo aspecto que les mencionaba, y es que se sigue teniendo una concepción que naturaliza a las mujeres como madres, y que cualquier cosa que atente contra esta concepción entonces está bajo constante ataque. También hay algo muy importante, y es que no se puede analizar el movimiento feminista, en este caso, fuera de, o si fuera de un mundo globalizado. Es decir, se encuentra interactuando constantemente con la forma en la que está funcionando actualmente la política fuera del país, y que eso tiene que ver con los proyectos, con este contexto histórico que se viene desarrollando desde que empezaron el diseño de la mujer, como se le llama, todas estas conferencias en el Cairo, en Beijing, y estas temáticas impulsadas desde la ONU, y etcétera, etcétera, también vienen a tener una repercusión importante al momento de hablar de la lucha por la despenalización del aborto. Para esto quisiera abordar un poco la categoría de Néstor Cohen de contrainsurgencia soft, en la que hacía un énfasis en cómo la radicalidad de ciertas luchas se fue perdiendo gradualmente con la institucionalización y la introducción de temáticas que venían desde la misma institucionalización de las luchas, vino a jerarquizar y a crear relaciones jerarquizadas dentro de espacios que no necesariamente era de esa manera. Y que esto también viene a chocar, ¿no?, contra nuevas lógicas y nuevas formas de organización que se están gestando, y que vienen precisamente desde las mujeres jóvenes. Y eso es muy interesante, porque también al momento de hacer la tesis me di cuenta de que se parte, bueno, en mi caso partí bastante de lo fenomenológico, ¿no? Fui partiendo desde lo más visible hasta ir a lo más profundo, y ya dentro de inmiscuida en ese proceso fue que me di cuenta que habían otras lógicas y habían otras formas de organización que yo no había visto en el principio, y eso es parte de los giros metodológicos que da la investigación antropológica. Y hay algo muy interesante que creo que Juan Luis también hablaba de esa parte, y es el carácter humano de la etnografía, porque al momento de hacer la observación participante, que fue una de las actividades que más realicé en el trabajo etnográfico y también las entrevistas, fue muy importante esa conexión, ese vínculo humano con las sujetas políticas, que me abrieron en gran parte muchas puertas, y que asistí a muchos eventos, hablé con muchas personas, y fue una experiencia muy enriquecedora para la investigación, y fue a partir de ese carácter humano de la etnografía. Muy, muy interesante, por ejemplo, empezar una entrevista, luego ya se terminó, pero seguía la plática, y ese carácter humano, esa interacción, hizo parte de la investigación también. También quería abordar esa parte de cómo la pandemia, en mi caso, cambió mucho la dinámica y la forma en la que se llevó a cabo la investigación. Hubieron muchos espacios a los que tenía planeado asistir, pero que se cerraron completamente porque estaba en pleno pico el contagio de COVID-19, entonces había un cierre total, pero que eso a la vez también fue abriendo pauta a que hubieran entrevistas en línea, a que se abrieran otras actividades que también fueron virtuales, y esto fue cambiando bastante la dinámica social en la que participé. Y ya para ir cerrando, porque no sé cuánto tiempo me queda, pero sí quería abordar un poco esta parte, y es la conexión que existe entre un sistema y otro. Yo sí considero que la sexualidad,
el aborto, la lucha por la autonomía de las mujeres, son tres categorías claves que ayudan a explicar cómo se conecta los sistemas capitalista, patriarcal, desde la disciplinarización de la sexualidad, y por qué es que hablar de esta lucha y seguir investigando acerca de las dinámicas que surgen desde los movimientos feministas, desde la sexualidad, desde el aborto, es importante, porque ahí estamos hablando de que ya no se está tocando temas únicamente desde lo individual, sino que se puede conectar con formas estructurales, ¿no? Digamos, hay aportes muy importantes, por ejemplo, Silvia Federici, que estuvo recientemente en un espacio en la escuela y hablaba acerca de este poder que tenemos las mujeres de producir vida, pero que también este poder está inmiscuido en lógicas en las que se meten los proyectos demográficos, se habla también acerca de proyectos que, que están encausados a controlar la sexualidad de las mujeres, y que esto no está aislado de la lógica capitalista. Y creo que eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero que no les haya cortado el audio. Gracias, Victoria. Por acá, por el tiempo que tenemos, por acá primero tenemos las felicitaciones por parte de Olga por esa visión crítica y esa perspectiva humana de qué es lo que afecta a las mujeres en cuanto a la salud sexual y reproductiva. Es un tema que de una u otra forma, pues esto nos ayuda a cuestionar la realidad desde la visión de las mujeres. Si bien es cierto, a veces se maneja un discurso muy racista, y al final pues todas las mujeres quienes somos de una cierta clase social pues no tenemos acceso a métodos anticonceptivos, y creo que este tema pues nos pone como mucho en qué pensar sobre el quehacer antropológico para poder entender esas opresiones que nos afectan no solo a nosotras como mujeres mestizas, como mujeres ladinas, sino que a las mujeres indígenas, a las mujeres afros. Creo que a todas nos afecta, y creo que esto es un aporte muy importante desde la visión antropológica, que pues esto nos ayuda como a retroalimentar esa visión humana, esa visión crítica que debemos construir nosotras como las mujeres. Y este tema pues sin duda es un tema que nos pone entre la espada y la pared para poder cuestionar todas esas opresiones racistas y patriarcales que ejerce el Estado como parte del poder de dominio hacia las mujeres. Pues no tenemos ninguna pregunta desde Facebook. No sé si hay alguien de quienes estamos acá en la plataforma de Zoom que quiera agregar algún comentario o hacerle una pregunta a Victoria antes de que cerremos el espacio. Nos indican por acá que no hay preguntas visibles, solo felicitaciones tanto a Victoria y a Numa por esa ponencia tan importante. No sé si hay algo más que quieras agregar, Victoria, algo que pues puedas como retroalimentar un poquito antes de que cerremos. Todavía tenemos 6 minutos para que puedas intervenir. Gracias. Sí, solo para reaccionar al comentario de Olga sobre lo importante que es hablar acerca de la reproducción social. Creo que en la disciplina antropológica se tiende a hablar mucho en este aspecto para abordar el trabajo doméstico de las mujeres, la importancia que tiene su trabajo dentro de la reproducción del sistema capitalista, pero se tiende a veces a dar por sentado algo muy importante, y es que el sistema capitalista no puede reproducirse si no tiene más trabajadores a quienes
extraerle plusvalía, ¿no? Suena bastante simple, pero que es muy complejo al momento de abordarlo desde los sistemas de dominación, desde las opresiones, como también mencionabas, Juana. Creo que sí, en Guatemala es increíble que con la dimensión de esta problemática se siga demonizando incluso la educación sexual integral, ¿no? Que es algo tan importante en una sociedad y que sigue siendo bastante criminalizado hablar acerca de placer cuando se está hablando de las mujeres, ¿no? Y sobre todo porque atenta contra una concepción del mundo que considera a las mujeres madres, ¿verdad? Y entonces creo que sí es muy importante seguir hablando acerca de esta temática. También Juan, creo que comentó. Bueno, el doctor Juan Ramírez hace un comentario: no existen espacios de poder femenino en las estructuras tradicionales en contexto indígena mexicano. Está la cocina de humano, espacio privilegiado de la abuela o figuras en el imaginario popular urbano como el de Doña Borola, dice ella. Perdón. De acuerdo, gracias Juan. Creo que también esa parte es muy importante y creo que es el importante papel que tienen las mujeres en estos espacios y que también se tiende a invisibilizar el importante trabajo que realizan, justo como mencionaba Juan en los comentarios. Creo que sería esa mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Victoria. Gracias a Numa. También agradecemos al doctor Juan Ramírez, quienes han sido ponentes para este coloquio, el 21 coloquio de antropología de la Escuela de Historia. Nosotros nos vamos despidiendo del espacio. Les agradecemos para quienes nos estuvieron acompañando tanto en la plataforma de Zoom y la plataforma de Facebook. También les hacemos la cordial invitación para que mañana a partir de las 5 de la tarde también se puedan conectar, ya que tenemos la presentación de la maestra Alice Con, que nos va a compartir un tema muy interesante también. Y también les exhortamos que se conecten para el 13, es el último día del coloquio de antropología. Así que les damos las gracias para quienes nos estuvieron acompañando. Nosotros nos vamos despidiendo de este espacio y gracias a todas y todos.